Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Lady Rojas, Nancy Carolina Duque y Luis Barrios. A nosotros nos correspondió la evolución del día 12 de febrero del 2018, donde se evidencia derrame pleural derecho en base pulmonar derecha, leucocitosis y neutrofilia, y se iniciará tratamiento con antibiótico. Teniendo en cuenta que el paciente se encuentra en reanimación desde el día de ayer por continuidad de cuadro de dificultad respiratoria y pues por la neumonía que presenta, a este paciente se le van a realizar algunas ayudas diagnósticas como rayos X de tórax, ecografía de tórax, gases arteriales y hemograma. Dentro de las ayudas diagnósticas tenemos la radiografía de tórax PA o postero anterior. Generalmente un rayos X de tórax pues, nos permite ver en dónde se localiza la enfermedad. Entonces en esta placa que observamos se va a evidenciar el derrame pleural en base pulmonar derecho. Otra ayuda diagnóstica es la ecografía de tórax, que esta es la prueba más sensible para localizar a qué profundidad se encuentra el derrame. Entonces lo que evidencia aquí la imagen es un derrame pleural paraneumónico derecho en base pulmonar con marcado engrosamiento de hojas pleurales y septos gruesos en su interior por presencia de infección pulmonar. Cabe aclarar que el derrame pleural paraneumónico es el líquido en el espacio pleural y pues este es en el área entre las capas del tejido que recubren el pulmón y la cavidad torácica. Con el derrame pleural paraneumónico, la acumulación de líquido pues, es provocado prácticamente por una neumonía. Definimos derrame pleural como la acumulación anormal del líquido en la cavidad pleural debido a una producción excesiva de este o a una incapacidad para su depuración. Otra ayuda diagnóstica que tenemos o que encontramos son los gases arteriales. Pues hicimos como un control de gases arteriales donde aquí se evidencia o nos arroja una acidosis respiratoria pues compensada con el bicarbonato, y la PAFI pues la vamos a encontrar normal con un compromiso de oxigenación leve. Otra ayuda diagnóstica es el hemograma. Entonces el hemograma es una prueba de laboratorio que es un examen de sangre más común que se le realiza para determinar si las personas presentan algún tipo de infección o algún tipo bacteriana o viral, como también anemia o leucemia. Entonces este examen se toma en un tubo de color lila y posterior se envía al laboratorio para su procesamiento. Se tienen en cuenta los componentes de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Entonces aquí lo que se observa es si hay alguna alteración o alguna disminución de los mismos. Entonces, digamos, entre los glóbulos rojos, en cuanto a la hemoglobina, vamos a observar si el paciente tiene algún descenso como tal o va a estar causando por una anemia. En los glóbulos blancos, ya encontramos lo que es la línea blanca como los leucocitos. También vamos a ver alguna alteración o disminución de la misma, y las plaquetas pues son las que nos dan la coagulación de la sangre. En el hemograma tenemos los glóbulos rojos, encontramos una hemoglobina mujeres, un valor normal entre 12 y 14 milímetros cúbicos, y en hombres de 14 a 16 milímetros cúbicos. En los glóbulos blancos ya encontramos un valor normal de los leucocitos entre 4.500 y 11.000 milímetros cúbicos, mientras que las plaquetas son de 150.000 a 400.000 milímetros cúbicos, su valor normal. Entre los leucocitos pues como ya mencionábamos son parte de la línea blanca, y pues generalmente vamos a observar en nuestro paciente una leucocitosis, que es el aumento de la cifra de leucocitos por milímetros en sangre periférica. Entonces esto fue causado por la infección que presentó el paciente por una bacteria. Entonces alguna de sus causas pues es la producción elevada de glóbulos blancos para combatir una infección o una infección viral o bacteriana.
como también un trastorno del sistema inmunitario que pues aumenta la producción de glóbulos blancos, como artritis reumatoidea. Algunos factores de riesgo que encontramos es las reacciones alérgicas graves, estrés físico o emocional y pues en el caso de nuestro paciente el tabaquismo, ya que recordamos que este paciente fue fumador por más de 30 años de 20 cigarrillos diarios. Los síntomas pues, del paciente que cursa con una leucocitosis, pues fiebre, escalofríos, sangrados, aparición de hematomas en la piel, debilidad, entre otros. Y pues la prevención es como tal los hábitos saludables, buenos hábitos saludables, pues ya que son la mejor medida de prevención frente a la leucocitosis y pues además evitar contraer parásitos o infecciones virales, bacterianas o fúngicas. Recordamos el valor normal de los leucocitos es entre 4.500 a 11.000 milímetros cúbicos y pues ya en nuestro paciente entonces está cursando con una leucocitosis de 15.000 milímetros cúbicos. Los neutrófilos, al igual que los glóbulos blancos, que los leucocitos también hacen parte de la línea blanca. Entonces, hay múltiples causas bien fisiológicas o patológicas debidas frecuentemente a infecciones de probable origen bacteriano. Por ejemplo, en los fumadores de más de 2 paquetes al día se presentan cifras de neutrófilos 2 veces mayores que la población. Hablamos de neutrofilia. Bueno, el valor normal como tal de los neutrófilos son de 1800 a 7700 milímetros cúbicos. Ya hablamos de una neutrofilia por encima del valor normal. Entonces, en el caso de nuestro paciente se encuentra con unos neutrófilos entre 8500 milímetros cúbicos. Como el tratamiento como tal que encontramos para el paciente que está causando por esta infección, encontramos algunos antibióticos como la clindamicina, cefalosporina, levofloxacino y ertapenem. Estos medicamentos muchas veces hacen como resistencia a la bacteria, entonces se utilizan otros medicamentos que son más resistentes como la vancomicina y el linezolid. Pues generalmente los antibióticos detienen el crecimiento de las bacterias y las eliminan. En cuanto a los antibióticos, pues generalmente este tratamiento actúa según su mecanismo de acción, que inhibe pues la síntesis proteica bacteriana y evita la formación de uniones peptídicas, como también pues interferir en la síntesis del componente peptidoglucano de la pared celular bacteriana, interfiriendo en la síntesis de ARN y pues daña la membrana celular. Las indicaciones como tal pues se encuentran en infecciones graves causadas por bacterias gram positivas y microorganismos sensibles graves. Digamos pacientes con neumonía, infección complicada de piel y tejido blando, también causadas por gram positivos sensibles. Su dosis pues generalmente es intravenosa. En cuanto a los efectos adversos, entonces se encuentran dolor abdominal, irritación local, dolor, induraciones, tromboflebitis, insomnio, náuseas, diarrea, cefalea e hipotensión, entre otros. Como objetivos que encontramos para este tratamiento con los antibióticos, pues fue aliviar los síntomas clínicos y prevenir la progresión de empiema, esterilizar la cavidad pleural, reducir la fiebre, acortar la estancia hospitalaria y volver a la expansión del pulmón con el regreso a la función normal. En la evolución del 1 de marzo del 2018, el paciente presenta una exacerbación grave según escala Spot-Gold por insuficiencia pulmonar y cardíaca derecha, teniendo en cuenta además parámetros de espirometría y escala de Disney-Niche, con un incremento de mortalidad del 34.6%
posteriormente aislado en UCI por presencia de bacteria en tracto respiratorio. La escala de Podgol nos permite identificar la clasificación de la gravedad del EPOC dado por una limitación de flujo aéreo. Para esta escala se tienen en cuenta parámetros espirométricos, la cual se realiza esta prueba luego de una dosis de broncodilatador inhalado de acción corta, con el objetivo de reducir al mínimo la variabilidad de parámetros. En el paciente se utilizó el bromuro de hipatropio como broncodilatador y arrojó dentro de la escala un grado 3 como EPOC grave dado a un volumen expiratorio forzado en el primer segundo en relación con una capacidad vital forzada disminuida por el 70% y un volumen expiratorio forzado en el primer segundo del menos el 30% en referencia con una insuficiencia respiratoria e insuficiencia cardíaca derecha. En la prueba de espirometría se realizó para medir el volumen de aire y la velocidad del flujo de aire en las inhalaciones y exhalaciones durante el ciclo respiratorio. Arrojó un patrón obstructivo dado por la reducción del flujo aéreo producido por aumento de la resistencia en la vía aérea y disminución de la retracción elástica del parénquima pulmonar. Los parámetros tenidos en cuenta fueron capacidad vital forzada por debajo del 80%, volumen expiratorio forzado en el primer segundo por debajo del 80%, la relación entre volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada por debajo del 70% y el flujo expiratorio forzado máximo por debajo del 60%, dados por una disminución en el flujo de aire. Además, se tuvo en cuenta la escala de Nicha de disnea, arrojando un grado 4 severo en el paciente por incapacidad para realizar cualquier actividad física sin molestias, y los síntomas se pueden presentar aún estando en reposo. Esto por el grado de exacerbación del paciente, teniendo en cuenta además la escala de Podgol y por la reagudización en el paciente. En la clasificación de Antonisen se tiene en cuenta para determinar la necesidad del uso de antibióticos en las exacerbaciones agudas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a partir de 3 criterios: incremento de la disnea, incremento del volumen de esputo, incremento de la porulencia de esputo. En el paciente se tuvo en cuenta, ya que arrojó una clasificación grado 1 por la presencia de estos 3 criterios. El estudio o el cultivo de esputo, este se realiza mediante la evaluación de la flema o de la mucosidad que se expulsa en las vías respiratorias mediante la tos, y pues esto digamos que se pide o se solicita cuando hay sospecha de una infección, como el de nuestro paciente. Nuestro paciente la obtención del esputo se hace de manera por expectoración inducida. Se le realiza como una forma para que él pueda toser y pueda sacar la flema. ¿Por qué se realiza esta toma esta toma? Pues se realiza pues por lo ya mencionado, por detectar qué tipo de o qué presencia de bacterias hay, cuál es la que está causando la infección, y determinar pues obviamente determinar cuál es el antibiótico para tratar la infección, y si ya el paciente ya tiene algún antibiótico, si está funcionando el tratamiento o hay que cambiarlo.
Bueno, mediante el color de la flema también se determinan ciertas características o ciertas cosas. Cuando se evidencia una flema de color amarillo, naranja o verde, es presencia, cuando hay presencia de neutrófilos en las vías respiratorias. Cuando es roja o con sangre, pues cuando hay presencia de sangre generalmente, pero esto es un signo de cuando se presenta bronquitis. Y pues también puede indicar que hay presencia como de neumonía, de cáncer de pulmón o de una tuberculosis. Cuando la flema es blanca o grisácea, pues esto genera una señal de que hay inflamación en las vías respiratorias superiores, pero también puede determinar que hay gripa o una presencia de sinusitis cuando los senos nasales pues están muy llenos. Bueno, cuando se presenta marrón o negra, pues es indicador de que es una persona fumadora o fue fumador, trabajos en sitios con mucha contaminación. Y pues generalmente esto es cuando hay presencia de partículas de alquitrán o de resina. Cuando la flema es rosada, pues generalmente es un indicador de que hay líquido en los pulmones. Y pues esto relativamente se presenta más que todo cuando hay problemas cardíacos. Cuando, por ejemplo, hay una insuficiencia cardíaca en la cual pues se acumula alrededor de los pulmones pues una entrada de líquidos. En nuestro paciente también se evalúa una tinción de Gram, que es una técnica pues que se mediante un tinte se pueden observar las bacterias y pues se hace mediante el microscopio y pues mediante este examen se determina que nuestro paciente tiene una bacteria que se llama Escherichia coli. Ventilación mecánica no invasiva por modo espontáneo en CPAP como tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipercápnica y de la acidosis respiratoria en el paciente, además por presencia de broncoespasmo. Los efectos fisiológicos que genera: aumenta el volumen minuto y el volumen corriente, reduce la frecuencia respiratoria y el consumo de oxígeno de los músculos inspiratorios, mejorando el trabajo respiratorio y el intercambio gaseoso. En pacientes con EPOC exacerbado y CPAP con o sin presión soporte. CPAP, o presión continua en la vía aérea con o sin presión soporte, es un modo ventilatorio para paciente en actividad respiratoria espontánea. Habitualmente se utiliza en pacientes en la última fase del soporte ventilatorio invasivo o desde el inicio de la ventilación no invasiva, o como soporte crónico intermitente en pacientes con ventilación no invasiva domiciliaria. El CPAP suministra un nivel de presión basal equivalente al PIP, alrededor del cual el paciente respira con o sin presión soporte. Lo que busca el CPAP es colocar al pulmón en el mejor punto de la curva presión-volumen, donde la mayoría de los alvéolos permanezcan abiertos y el paciente realice su actividad respiratoria al menor trabajo respiratorio. Pero adicionalmente, en los pacientes con fenómenos obstructivos, el CPAP actúa como una férula aérea que evita el colapso de las vías aéreas para prevenir el mayor atrapamiento aéreo, compensando el autopip y disminuyendo significativamente el trabajo respiratorio. ¿Qué variables programo? Nivel de CPAP o presión de base o PIP, presión al final de la expiración. La CPAP es la plataforma de presión donde colocamos al paciente y a partir de la cual él inicia y termina cada ciclo respiratorio u adecuado nivel de CPAP. Ayuda a mantener alvéolos abiertos, mejora oxigenación, previene atelectrauma, mejora relación ventilación-perfusión. Prevenir mayor atrapamiento aéreo, compensar el autopip, entre otros beneficios. Sin embargo, si los niveles son inadecuados para la condición clínica del paciente, puede tener efectos negativos a nivel cardiovascular. Hipotensión, disminución del retorno venoso
y descenso del gasto cardíaco. Sobre el trabajo respiratorio, aumentándolo, y sobre la relación ventilación-perfusión, deteriorándola. Cuando utilizamos CPAP, el nivel de presión para iniciar oscila entre 5 a 10 centímetros de agua, el cual puede ascenderse o disminuirse de 2 en 2, hasta valores alrededor de 14 a 16 centímetros de agua. El mejor nivel de presión basal estará determinado por la actividad respiratoria clínica observada, la comodidad y la sincronía del paciente y los niveles de oxigenación. Presión soporte. La CPAP tiene la opción de ser programado con o sin presión soporte, buscando promover la actividad espontánea, disminuir el trabajo respiratorio y mejorar el volumen corriente resultante de cada respiración. Alrededor de 5 a 7 cc por kilogramo. Inicialmente podemos programar la presión soporte entre 6 a 10 centímetros de agua, alcanzando niveles de hasta 14 centímetros de agua. En esta figura podemos observar la onda cuadrada de presión característica de los modos de presión. FiO2, buscando sea menor a 0.6. Tipo de onda de flujo. Por defecto será desacelerante, ya que es un modo que se basa en los principios de la ventilación controlada por presión. Trigger o sensibilidad inspiratoria. En CPAP, programarse con flujo o presión. Se recomienda inicialmente programar el trigger en forma de flujo, ofreciendo una velocidad de respuesta mayor del ventilador, tendencia a mayor satisfacción del paciente y promoviendo sincronía. En general se inicia con un valor de 2 a 3 litros por minuto. Trigger o sensibilidad expiratoria o ciclado. En CPAP, esta variable se programa por flujo. En general, esta variable de ciclado en las respiraciones espontáneas se programa con valor alrededor del 25%. Cuando alcance el 25% del flujo pico inspiratorio, el ventilador le permitirá al paciente iniciar su expiración. Rampa o rise time o tiempo de elevación. Se refiere a la velocidad con que se alcanzará la presión determinada desde el nivel de CPAP hasta el nivel programado de presión soporte. Esta variable promueve sincronía y comodidad. Límite de presión. Es importante programar un límite de presión ante cualquier situación que la pueda aumentar de manera súbita y prevenir barotrauma. Se recomienda unos 10 centímetros de agua por encima del nivel alcanzado inicialmente. Límites de ventilación minuto superior e inferior. Se requieren programar para asegurar un volumen corriente y una ventilación minuto, buscando prevenir volutrauma e hipoventilación respectivamente. Pudiéramos decir que CPAP es lo mismo que PIP, presión baja, presión low, y PAP, ya que todos ellos son el nivel basal de presión alrededor del cual el paciente inicia y termina su ciclo respiratorio. En conclusión, CPAP con o sin presión soporte es un modo basado en los principios de la ventilación controlada por presión que requiere que el paciente respire permanentemente, y cada respiración del paciente puede ser o no respaldada con presión soporte. Puede utilizarse con ventilación invasiva y es uno de los modos más usados en ventilación no invasiva, en fase aguda o en fase crónica del soporte respiratorio. El CPAP busca promover actividad espontánea, mantener abiertos los alvéolos, disminuir trabajo respiratorio, prevenir mayor atrapamiento aéreo y mejorar gasto cardíaco. Se van a tener en cuenta parámetros iniciales en el modo espontáneo por CPAP, así como el equilibrio entre presiones ventilatorias para evitar barotrauma. Además, gasimetría arterial antes y después del tratamiento con ventilación mecánica no invasiva para evaluar la evolución del paciente. Los factores que van a determinar el momento de suspender la ventilación mecánica no invasiva son la mejoría clínica, la estabilización de la frecuencia respiratoria, la estabilización
Bueno, el paciente pues viene de continuar con su cuadro de dificultad respiratoria, por lo que tiene una descompensación hemodinámica. Pues es un estado fisiológico donde el sistema circulatorio no tiene la capacidad de proporcionar una adecuada perfusión a los tejidos. Entonces aquí se tiene en cuenta el adecuado aporte de oxígeno, el adecuado gasto cardíaco y el adecuado nivel de la hemoglobina. También lo que habitualmente conocemos como inestabilidad hemodinámica suele referirse a la presencia de signos clínicos sugestivos que fue lo que digamos probablemente le causó a nuestro paciente, como la hipoperfusión, pues que es la alteración del sensorio y el pobre llenado capilar, entre otros. Y sobre todo la hipotensión arterial, que pues en este caso es debido al cuadro de infección que presenta el paciente por su leucocitosis. Dentro de los signos puede haber una variabilidad de estos, como la alteración del estado de conciencia, el dolor torácico, disnea, hipotensión arterial, frecuencia cardíaca, oximetría de pulso y gasto urinario. Dentro de la inestabilidad hemodinámica, pues también hablamos de la perfusión periférica y la perfusión central. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a la perfusión periférica, encontramos la temperatura. Pues muy seguramente en este paciente va a haber una temperatura elevada o una hipertermia o va a estar cruzando con fiebre nuestro paciente. El llenado capilar pues va a ser más lento, el color de la piel va a ser pálido y la presión arterial media o la presión de pulso. Pues como sabemos, esta es digamos igual a la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, o también pues al componente no pulsátil de la presión arterial. Y en cuanto a la perfusión central, entonces ya aquí hablamos de la variabilidad del pulso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, diuresis y ritmo cardíaco. El aislamiento o cuidados especiales, como también conocemos el significado, entonces el paciente se dejó en aislamiento en la unidad de cuidado intensivo por la presencia de bacteria en el tracto respiratorio. Decimos que el principal mecanismo de transmisión es por contacto y las manos. Entonces este paciente fue interconsultado por el servicio de epidemiología, que pues según evolución indica que el paciente requiere aislamiento para continuar su manejo clínico. Pero entonces digamos que es aislamiento como tal. Entonces este consiste en la separación de las personas infectadas de los huéspedes susceptibles durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad en lugares y bajo condiciones tales que eviten o limiten la transmisión del agente infeccioso. Entonces, en el aislamiento del contacto, las indicaciones que se tienen en cuenta son por infecciones o colonización y por infecciones entéricas. Entonces, por infecciones o colonización encontramos infecciones respiratorias, cutáneas, heridas, como por ejemplo las enterobacterias BLE positivas, que son o resistentes a los carbapenémicos, o los bacilos G pan resistentes. Y en las infecciones entéricas, como la Shigella, el rotavirus, el enterovirus, y en el caso de nuestro paciente que cursa con una Escherichia coli. El aislamiento se clasifica por tipos y según su patología, y cada uno se clasifica por un color diferente. Entonces, hay aislamientos de tipo de contacto que se identifica con un color amarillo, y pues son para infecciones de colonización de la piel, de heridas quirúrgicas, tracto urinario, torrente sanguíneo. El aislamiento protector ya se va a rotular con un color como naranja o rosadito, y este es para las patologías que incluyen en este tipo de aislamiento. Son los pacientes inmunosuprimidos
que están también con diálisis peritoneal, trasplantados, quimioterapia. El tipo de aislamiento para gotas se identifica con color azul y ya son para infecciones respiratorias por influencia tipo B, como también meningitis, entre otras. Y el aislamiento de aire o aerosol se identifica con el color verde, y aquí las patologías que encontramos son la tuberculosis, la TBC, sarampión, varicela, H1 o N1. Hoy día pues el tipo de aislamiento de contacto, que es el que cursa nuestro paciente, se identifica con un solo color, o sea, el aislamiento de contacto y protector ya solamente se identifica con un color, que es el color naranja. Bueno, hay que tener en cuenta siempre en un tipo de aislamiento el lavado de manos es estrictamente de carácter obligatorio antes y después de realizar actividades dentro de la habitación o el cubículo del paciente. El uso de mascarillas siempre es obligatorio al entrar a realizar alguna actividad. La bata y los guantes son de carácter obligatorio. La habitación preferencialmente debe ser individual, o si el paciente la comparte, el otro paciente debe tener la misma infección. Y dentro de las enfermedades que se tienen en cuenta para este tipo de aislamiento, encontramos la hepatitis A, el herpes zóster y en el caso de nuestro paciente que está cursando con una bacteria que es la E. coli o Escherichia coli. Bueno, aquí tenemos en la imagen una imagen de un paciente en la unidad de cuidado intensivo. Y pues vemos que está rotulado con color naranja, que es el que corresponde para este tipo de aislamiento. Muy importante, digamos, las flechitas que se observan ahí, del 1 al 5, entonces esto significa los 5 momentos del lavado de manos que se debe tener estrictamente para manejar un paciente con este tipo de aislamiento. Entonces siempre, digamos, se tiene en cuenta que son 5 momentos, entonces se tiene en cuenta 2 momentos antes y 3 después. Entonces, los 2 antes es antes de ingresar o de tener contacto con el paciente, después antes de realizar alguna actividad con el paciente, después, los 3 después son después de realizar, de tener contacto con fluidos corporales del paciente, después de realizar alguna tarea con el paciente y después de tener contacto con el entorno del paciente. Como principios del aislamiento de contacto, entonces, ¿qué se espera lograr con el paciente aislado, infectado? Pues este sistema evita la contaminación y la infección de gérmenes, como también conocer el mecanismo de transmisión del agente infeccioso, o sea, como más a profundidad estudiar de dónde fue el foco infeccioso. Y pues también prevenir los riesgos de transmisión de infecciones entre paciente y paciente, y también entre paciente y el mismo equipo de salud y viceversa. Mediante la radiografía también determinamos que nuestro paciente tiene un derrame vaculado, que es característico de este derrame, pues que hay densidad en los tejidos blandos, en la base pleural hay una lesión homogénea de límites definidos, atrapamiento de líquido redondeado y pues se observa ubicados adyacentemente a la pared costal. El paciente presenta enfisema centrolobular a causa del tabaquismo. Se caracteriza porque el área afectada está en el lóbulo proximal, en especial por destrucción de los bronquiolos respiratorios y dilatación de los lóbulos superiores sin afectar alvéolos distales. Además, bullas como espacios aéreos mayores de 1 centímetro de diámetro que carecen de pared epitelial. Estos pueden aparecer en el parenquima pulmonar y además el enfisema se define por la destrucción progresiva de las paredes alveolares con el consiguiente atrapamiento de aire y alteración en la mecánica ventilatoria e intercambio
mediante una radiografía o placa. Esta se evidencia con una pérdida de aireación que se observa en la imagen como radiopaca, en donde se ve afectado un diafragma elevado, una tráquea desviada, un mediastino desviado, un espacio intercostal disminuido y también hay un desplazamiento del hilo. Esto se presenta, estos desplazamientos y todos estos signos se generan hacia el lado derecho, que es hacia donde se evidencia la atelectasia de nuestro paciente. En la intervención fisioterapéutica para atelectasia y derrame pleural, el objetivo facilitar la educación respiratoria en el entrenamiento al esfuerzo, así como mejorar la independencia en las actividades básicas de la vida diaria, garantizando la limpieza broncopulmonar en los periodos de reagudización a través de la conducta técnicas de higiene de la vía aérea. Modalidad, estrategias respiratorias, técnicas manuales mecánicas y de posicionamiento. Estas técnicas permiten expandir el tejido pulmonar colapsado, eliminando las secreciones del espacio pulmonar. Primero, realizar ejercicios de respiración profunda a través del incentivo espirométrico o incentivo respiratorio, permitiendo ayudar a través de la tos profunda, eliminar secreciones, aumentando el volumen pulmonar. Este incentivo mide la profundidad con la que usted puede inhalar, es decir, inspirar, le ayuda a respirar lenta y profundamente para expandir y llenar los pulmones de aire. Segundo, a través del drenaje postural, posicionar el cuerpo de manera que la cabeza quede más baja que el tórax, permitiendo la eliminación de secreciones desde la parte inferior de los pulmones. El segmento pulmonar que se va a drenar queda en posición más arriba del cuerpo del paciente. Tercero, usar dispositivos mecánicos que permiten la vibración o percusión en el paciente como técnicas para eliminación de secreción. En el derrame pleural también se utiliza el drenaje pleural o pleurevac, que es un drenaje torácico a través de un tubo de plástico que se inserta a través del tórax lateralmente en el espacio pleural. Se utiliza para eliminar el aire o líquido que existe en el espacio intratorácico. Una de las de lo que queremos realizar como intervención fisioterapéutica, una es la respiración con labios fruncidos. En esta pues lo que se hace como objetivo para nuestra terapia respiratoria en los ejercicios son el disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la oxigenación y aumentar la función respiratoria. Esta se realizaría una vez al día. Entonces, como se observa, se hace que la persona ponga los labios como si fuera a apagar la vela o silbar. Inspire lentamente a través de la nariz y con la boca cerrada. Empiece lentamente a través de los labios, que salga el aire muy lentamente, y pues que la expiración debe durar al menos el doble de lo que duró la inspiración. Bueno, lo que queremos acá con la respiración diafragmática, pues mediante esta técnica se hace que la persona se siente y mediante la inspiración a través de la nariz mantenga la boca cerrada. Al inspirar, el abdomen se distienda o eleve las manos al inspirar, y con los labios como si fuera a silbar. Debe ser la salida del aire de manera lenta y suave, haciendo que pues sea como un sonido silbante, y pues al expulsar el aire pues lo que hagamos es que los músculos abdominales se hundan, volviendo a su posición normal. Y bueno, mediante el drenaje postural lo que deseamos es que haya, pues mediante los cambios de postura se facilite pues el drenaje gracias a la acción de la gravedad. Y pues esto se puede utilizar también mediante mesas que sean oscilantes o almohadas para ayudar y para favorecer la verticalización del paciente.
La paciente, pues la posición más adecuada para el paciente sería de cúbito lateral. Y pues esta posición debe mantenerse un aproximado de 10 a 15 minutos para que sea efectiva. Y en caso de, pues, como nuestro paciente lo presenta, un derrame pleural, como comenté anteriormente, pues lo que se busca es hacerlo de forma lateral, pero ligeramente hacia el prono o hacia el supino.